¿Cómo es que la iglesia ha sido una luz en la oscuridad? ¿Cómo es que la iglesia ha contribuido a iluminar la cultura del mundo? La vez pasada iniciamos una serie de videos en donde te iba a enseñar cómo la iglesia ha contribuido en la cultura y lo vamos a seguir haciendo. Y sobre todo viendo cómo personajes cristianos han sido aquellos que le han dado luz a la cultura de nuestros tiempos desde hace mucho tiempo. Y hoy vamos a ver cómo la iglesia ha contribuido a un renacimiento, así lo voy a decir, en la época de el primer milenio de nuestra era cristiana. Soy el padre Fabián Arrieta y esto es Datos sobre el Sacerdocio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que la iglesia es una luz en la oscuridad para las personas? ¿Cómo es que ella ha contribuido a la cultura que conocemos hoy en día? Es importante conocer esto e irnos a los datos históricos. Si lo pensamos bien, en el siglo V se cae, colapsa el Imperio Romano, sobre todo por las invasiones de los bárbaros. En esto hay que entender que la iglesia toma un papel fundamental para poder recuperar o restaurar o levantar la cultura que se había caído, sobre todo en el Imperio Romano de Occidente. Y vamos a ver cómo, tras las invasiones bárbaras, la iglesia tuvo que asumir el reto de evangelizar a estas personas, que para ellos era normal vengarse y era honorable el matar a alguien. El evangelio, el sermón de la montaña, sirvió como un código ético para poder guiar a estas personas en su civilización, en su instauración de una civilización. Importante entender cómo es que la iglesia se asoció con los francos para poder hacer esto, para poder restaurar e iluminar la civilización. Los francos fueron el único pueblo que no cayó en un arrianismo y se convirtieron del paganismo al catolicismo. Y de hecho era muy curioso porque era más fácil evangelizar a los paganos y animistas que a los musulmanes y arrianistas. Era algo curioso. Entonces el rey Clodoveo, así se llama, o Clovis, también se pronuncia en inglés, fue el primero que cambia y que se convierte al cristianismo y con él todos los francos. Y ahí se funda la dinastía merovingia, que después va a tener una transformación y una corrupción por la cual la iglesia tiene que cambiar y tiene que hacer como una alianza con otra dinastía, que es la dinastía carolingia, que es aquella familia que desciende del rey Carlomagno, que también es llamado el padre de Europa. Ahora, ¿por qué padre? ¿Por qué está hablando de todo esto? ¿Por qué nos está hablando de historia? ¿Por qué no nos habla de Cristo? Porque esto tiene que ver con cómo la iglesia evangeliza la cultura. Con esta alianza con la dinastía carolingia, y que fue más o menos en el siglo VIII, a partir de esta alianza que se da de la iglesia con la dinastía carolingia, la iglesia tuvo un papel preponderante para cultivar el evangelio a través de la educación y las artes. ¿Cómo se da esto? Junto con un gran personaje llamado Alcuino de York, se da lo que se llama las escuelas catedralicias. Es decir, alrededor de las grandes catedrales de Europa se empezaron a dar clases, se empezaron a dar educación respecto al arte y las ciencias básicas de los antiguos romanos. Y en esto tenemos que identificar lo siguiente. Las personas se educaban en el quadrivium, astronomía, música, aritmética, geometría, 4, y el trivium, lógica, gramática y retórica. Estas 7 eran las ciencias en las cuales la gente se educaba. Y todo esto gracias a la iglesia, gracias a los obispos, gracias a los monjes, a los sacerdotes, a las alianzas con el gobierno de entonces. Todo esto hizo que se diera un renacimiento, así como lo estoy diciendo, renacimiento de la cultura que se había caído en la antigüedad. Y de hecho, si no fuera por estas personas que copiaban y transcribían los textos antiguos,
no tendríamos muchos textos latinos que tenemos en la actualidad. No conoceríamos los escritos de muchas personas. No habría un seguimiento de esa cultura romana que se cayó y gracias a esto sobrevivió. Gracias a esta iglesia, gracias a la alianza con esos reyes, gracias a las escuelas catedralicias, a personajes como Alcuino de York, se transmitió cultura, se iluminó una verdadera oscuridad que se vivía, no porque la iglesia lo promoviera, sino porque se cayó la civilización como se conocía. Y después con el tiempo vamos a ver que estas escuelas van a sobrevivir y van a evolucionar por la cultura monástica, los monjes, que eran como faros de luz en la oscuridad, pero que no promovía la iglesia, sino que la oscuridad venía de una civilización que se había caído. Los faros de luces de los monasterios eran faros de luces porque transmitían cultura antigua y transmitían evangelización y espiritualidad a la vez. Pero vamos a ver esto en el próximo capítulo. Si tienes preguntas sobre esto o comentarios, yo no soy un experto, estoy siguiendo textos muy básicos y estoy diciendo cosas a grandes rasgos, pero mi cometido con esta serie de videos es que tratemos de dialogar fe y cultura y que tú te des cuenta que la cultura actual tiene mucho que ver con nuestra fe, con nuestra iglesia católica y sobre todo sí con el sacerdocio. Soy el Padre Fabián y esto ha sido Datos sobre el Sacerdocio. Pícale a todo, compartir, comentar y nos vemos en la próxima. Chao.